Entre Papayal y Hato Nuevo se tejió la enigmática leyenda de la avioneta fantasma, un misterio que aún despierta intriga en La Guajira. La avioneta fantasma de la Vía de las Mulas, una historia de misterio, codicia y silencios que aún resuenan en el viento guajiro. La década de 1970 a 1980 fue un tiempo convulso. Mientras el mundo se sacudía con la crisis del petróleo, el fin de la guerra de Vietnam, la revolución iraní y el auge de movimientos sociales, Colombia vivía su propio terremoto, violencia política, surgimiento de grupos guerrilleros y el ascenso imparable del narcotráfico. En medio de esa tormenta, La Guajira, una tierra de viento, sal y secreto, se convirtió en epicentro de una bonanza silenciosa, la marimbera. Era 1980. El sol caía como plomo sobre la Vía de las Mulas. Oriento que serpenteaba entre Hato Nuevo y Papayal. De pronto, el cielo se quebró con un rugido metálico. Una avioneta blanca descendía en picada. No explotó, no se partió, aterrizó con violencia pero con una precisión casi antinatural. Los campesinos se escondieron tras los trupillos. Ver un aparato así era como ver un presagio. Nadie se acercó, tal vez pensando que era el Yarujá o un ser de las estrellas. No se acercaban, no todavía. En este rincón del norte colombiano, donde el Estado apenas era una sombra y la ley se escribía con machete y acordeón, aterrizó una historia que parecía sacada de una película de Spielberg. De la aeronave emergieron dos figuras, uno rubio con gafas oscuras, el otro moreno con un español rudimentario. Llevaban mochilas negras y relojes que brillaban como espejos rotos. Desorientados y con el sol de la madrugada, los gringos caminaron hasta una ranchería cercana. Allí conocieron a Zenón, un indígena guayú de mirada aguda y andar sereno. Él, con la sabiduría de los que leen el viento y las huellas, los condujo hasta Hato Nuevo. Allí los recibió un hombre conocido como Potico, figura enigmática muy conocido en la región. Potico muy amablemente les explicó cómo llegar hasta Maicao. Se dice que los tripulantes partieron hacia Maicao con sus dólares. En una región donde aún circulaban los billetes colombianos con Bolívar y Santander ya en proceso de salir de circulación, aquellos billetes verdes eran casi mitológicos. Solo los marimberos sabían de su verdadero poder. Eran más que dinero, eran pasaportes al silencio, a la complicidad, a la impunidad. Los forasteros no parecían asustados, sabían que con esos billetes podían comprar lo que quisieran. Venían por marimba, sí, pero también por algo más, algo que no estaba en los mapas. Eran compradores de marimba, como se le decía entonces a la marihuana, atraídos por la bonanza marimbera que había convertido a La Guajira en un emporio clandestino. Llevaban consigo fajos de dólares, su plan era claro, comprar marihuana en Maicao y llevarla a Estados Unidos, donde se convertiría en dinero constante y sonante. Pero después de eso, el silencio. Nadie volvió a verlos. No hubo rastro, ni cuerpo, ni noticias. Solo rumores. No hubo disparos. No hubo cuerpo. Solo un silencio espeso, como el que precede a las tormentas. Algunos afirman que fueron traicionados. Otros que lograron su cometido y se esfumaron como fantasmas. Pero hay quienes juran que aún viven, ocultos bajo nuevas identidades, protegidos por pactos que no se rompen ni con la muerte. Días después, Aníbal Gómez, un ganadero que recorría la vía en su Volteo Ford, se topó con la avioneta abandonada. No había cadáveres ni equipaje, solo el esqueleto metálico de un misterio. Encontró la avioneta. Estaba intacta, como si hubiese sido abandonada a propósito. No había sangre, ni maletas, ni huellas. Solo un olor extraño, mezcla de aceite quemado y sal marina. Sin pensarlo dos veces, la amarró a su camión y la arrastró hasta su casa en Papayal. Allí quedó, como un animal herido, oxidándose bajo el sol guajiro. Los niños jugaban a ser pilotos, los viejos contaban leyendas. Décadas después, la avioneta sigue allí, en una calle de Papayal. Ya no es solo chatarra, es un símbolo. Los líderes comunitarios José Luis Joiro y Carlos Sureche han anunciado su restauración. Será un monumento, un testigo mudo de una época donde la marihuana era oro, donde los guajiros imitaban a los charros mexicanos y donde el vallenato y la ranchera se fundían en una sola voz.
La avioneta fantasma de Papayal y la Vía de las Mulas, una historia atrapante inspirada en hechos reales, contada con el pulso de un thriller caribeño. Hoy la avioneta no vuela, pero su historia sí. Y en cada esquina de Papayal alguien susurra: ¿qué fue de los gringos? La historia de la avioneta que cayó en la Vía de las Mulas no es solo una anécdota curiosa ni una leyenda de pueblo. Es un espejo roto y oxidado que refleja una época de contrastes, de bonanza y abandono, de sueños fugaces y silencios prolongados. Aquella aeronave que descendió del cielo como un presagio no solo transportaba dólares y ambiciones extranjeras, también cargaba el peso de un país fracturado donde la ausencia del Estado fue reemplazada por la ley del más fuerte y el dinero fácil. Para las nuevas generaciones, esta historia debe ser más que un relato pintoresco, debe ser una advertencia, porque detrás del misterio y la emoción hay una verdad cruda. Cuando la codicia se disfraza de progreso y el silencio se compra con billetes verdes, lo que se pierde es la dignidad de un pueblo. La avioneta sigue allí convertida en monumento, pero no es un trofeo, es un testigo. Un recordatorio de que el verdadero vuelo no está en despegar sin rumbo, sino en construir caminos con raíces, con memoria, con justicia. Que el desarrollo no puede venir de la sombra, sino de la luz del esfuerzo colectivo, del trabajo honesto y del respeto por la vida. Que nunca más una avioneta cargada de secretos tenga que caer para que entendamos el valor de lo que somos. Y que el viento de la Guajira, que una vez arrastró el polvo de la marimba, ahora lleve consigo las voces de una generación que no olvida y que no repite.